Bienvenidos a Last for Wine, un podcast con mucho arte en el CAP, con Pilar Cruces y Tao Platón. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar un nuevo episodio de Last for Wine, un podcast con mucho arte aquí en el CAP. Y estoy con Tao Platón, como siempre. Un placer. Me has pillado desprevenido bebiendo vino. Bueno, beber vino está bien. Vamos a invitar a que venga en esta ocasión a Cristina, la directora de aquí del centro, la gerente del CAP, porque vamos a hablar con ella de una exposición muy especial y que nos va a hablar del trabajo desde otro punto de vista de montar una exposición, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Desde luego, una exposición completamente distinta. Anaísa Franco es una exposición que podemos ver en el nivel -1 hasta el 22 de mayo. Esa exposición, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? ¿Cuál es la línea que marca la partida y la conductividad de...? Pues es una exposición completamente tecnológica, nada más bajar a la sala vamos a ver algo diferente a lo que estamos habituados, pero sin embargo también es una temática con la que trabajamos diariamente y es con los controles de biométricos, con los controles IDs, con los accesos que tenemos en nuestros sistemas informáticos, en nuestros teléfonos móviles, en nuestras redes internas, todos los controles que nosotros damos a nuestras redes, pues bueno, son parte de nuestra parte física y de nuestra parte individual, pero que bueno, Anaísa nos hace plantearnos que puede tener sus riesgos y que no es algo individual, sino que se puede convertir en algo comunitario. Sí, ¿no? Al final lo micro entendido desde lo macro y todo lo contrario. También me interesaba mucho que nos contaras parte de lo que es tu trabajo día a día aquí en el centro, que es nosotros vemos las exposiciones, las propuestas expositivas, pero todo el trabajo que hay en muchas ocasiones técnico, y entiendo que en esta especialmente, depende en gran parte de ti, o eres la persona que coordina todas esas posibilidades, ¿no? Eso es. Cuéntanos, cuando llegamos a la exposición de Anaísa, ¿qué nos encontramos y cuál es la materialización? ¿Cómo se llega tecnológicamente a ese resultado? Todo lo que no vemos, efectivamente. Eso es. A veces es más sencillo ver una exposición de pintura o de escultura, o nos parece algo más sencillo cuando no lo es, ¿no? Pero las exposiciones con tecnología y las exposiciones de vídeo, las exposiciones interactivas, pues llevan mucho trabajo detrás, mucho trabajo que habitualmente no vemos. Y un poco esa es nuestra labor, ¿no? Que el artista nos traiga un proyecto y nosotros lo hacemos real. Conseguimos que el público pueda interactuar con las piezas y que el público pueda participar en ellas, a la vez que el artista. Entonces, bueno, las piezas que Anaísa nos presenta, la mayoría están creadas con software informáticos y lo que nosotros hacemos es hacerlo realidad, poner proyectores, poner los equipos, poner los software, contactar con informáticos, llevarlos a cabo y que, bueno, que día a día funcione y que nada falle, que la tecnología esté completamente conexionada con el ser humano. Esta exposición de Anaísa permite muchísima interactuación, sí, porque precisamente el público Anaísa tiene una intención de que sea parte de esa obra, al final cuando llegas impresiona esa pared donde hay pequeñas es muy caras. Importante, eso es. Cuéntanos un poco qué es lo que nos encontramos en esa propuesta expositiva. Para ella es muy importante que el público participe de la exposición. Sin el público y sin la participación y sin la mirada de ese público y de ese usuario, la exposición no existiría. Entonces, bueno, podemos encontrarnos las tres piezas más llamativas y con las que más podemos, permitidme que diga la palabra jugar, pues es un control biométrico. La primera de ellas es un control biométrico que nos encontramos nada más bajar a la sala. Vemos un montón de caras que circulan por una de las paredes del CAP y que se conexionan unas con otras. Lo que Anaísa hace ahí es captar nuestra imagen, captar nuestra cara, para llevarla a compartir espacio con el resto de visitantes que visitan la exposición. De tal manera que estamos todos juntos y estamos todos interconexionados. Pero somos únicos. Pensar, Somos únicos, porque al final hay unos parámetros biométricos que nos identifican, ¿no? Porque eso utilizamos muchas veces como identificador para pensar, eso es, también en la otra parte, ¿no? En la parte de la seguridad, en la parte en la que usamos nuestra cara, que es única y que no hay dos caras como la nuestra, para activar determinadas cosas o para compartir cosas en redes sociales o circunstancias o actitudes que pensamos que solo las estamos compartiendo nosotros y que solo las tenemos nosotros, pero que las abrimos a un gran universo en el que nuestra cara y nuestros datos circulan diariamente y bueno, pues ella te deja la puerta abierta a pensar si esto es correcto o no es correcto o si la individualidad es más importante que la comunidad o al revés.
Al final es parte, ¿no? Es como el juego que hacen con el iris. Ahí lo que tenemos es una cosa que también nos hace únicos, tanto eso sí que es una medida de seguridad, ¿no? Para poder abrir depende de qué mecanismos, todo esto, y sin embargo ella lo funde con el cosmos, ¿no? Y lo funde con una galaxia, y al final es un vórtice que conecta lo individual con lo macro, ¿no? Eso es, la pieza del iriscopio es una pieza, son dos partes, el iriscopio, que es una pieza impresa en 3D, que es un iris a escala grande que nosotros podemos manejar con nuestras manos. Ese iris lo que hace es captar el nuestro. Nosotros tenemos que colocarlo en nuestro ojo, centrarlo perfectamente dentro de nuestro iris para que la máquina, para que el sensor nos capte el iris y lo pueda lanzar a una gran pantalla que tenemos en la pared. Ahí vemos nuestro iris en un tamaño impresionante que yo desde aquí aconsejo hacerlo, ¿no? Porque a veces yo nunca había visto mi ojo tan grande y con esos colores. Vemos nuestro iris ahí, él solo, en un mundo individual. El iris derecho siempre es diferente al iris izquierdo, no hay dos iris iguales. Entonces, bueno, Anaïsa nos hace un poco pensar en esa individualidad otra vez y nos lanza a unir nuestra individualidad con una gran nebulosa de galaxias que, bueno, que juegan también con nuestro espacio, ¿no? Entonces, podemos ver ahí ambas imágenes, la imagen individual y la imagen del macro y de un gran universo donde podemos estar todos juntos. Y la filosofía que nos lleva la propia tecnología, que parece que la tecnología es como estática, sí, es fría, es distante, y sin embargo no es así. No, en el vino también pasan cosas muy parecidas, ¿notado? De todo lo que ha dicho, todo pasa. Todo. No sé por dónde empezar. Bueno, la tecnología es el melón de la última. Uno de los grandes debates del siglo XXI es tecnología sí, tecnología no, cuando un vino se convierte en tecnológico, cuál es el valor de la tradición, si la tradición al final era una innovación que perduró en el tiempo. O sea, la tecnología es una de las cosas sobre las que más debatimos los flipados del vino. Bueno, yo he llegado a oír que un vino es mecánico. A mí me han llegado a decir, es que bebes vinos mecánicos. Y digo, eso que es que está despalillado. O sea, te quiero decir, que ¿dónde se para lo que es pura mecánica y de dónde está el uso tecnológico dentro del vino, ¿no? Yo creo que es una herramienta y como todas tiene un lado bueno y un lado malo, pero yo creo que lo vamos a dejar esta parte un poquito para el invitado. Sí, con el invitado tenemos muchas conexiones con todo. Pero cuando estaba oyendo con todo esto es como, ¿no? Te pones delante de la exposición, la de las caras. Y al final formas parte del público, participa de la obra, ¿no? Y yo estaba pensando, vale, tomamos una botella del Rapolao y el vino entra dentro de los grandes bienes hay gente que lo considera arte, yo lo considero un arte también, y grande de es una obra, hay un mercado secundario de subastas, de bienes, botellas de vino como objetos artísticos valiosos, ¿no? Sí. Y qué mayor interacción del público con la obra, que es la que hacemos nosotros, que al final la destruimos, ¿sabes? Yo cuando oigo hablar de inversiones en bienes, en vinos y demás, que tienen un retorno mayor, bueno, es muy discutible, ¿no? Pero estos últimos años han tenido un retorno mayor que otras obras, han tenido un retorno mayor que los Stradivarius, un retorno mayor que muchas de las obras artísticas. Pienso, joder, es que al final estás comprando algo cuyo último objetivo es que el público lo destruya, ¿no? Eso es. Sí, y lo consumas, ¿no? Pero antes disfrutándolo. Sí, por supuesto. Y es el primer argumento que nos rebaten en el mundo del vino. O sea, yo cuando tengo otros, cada uno pues gasta su dinero y su tiempo como más disfruta, ¿no? Y uno de mis grandes temas siempre es el vino. Y muchas veces dicen, pero ¿cómo gastas tanto en una botella de vino? Y dices, bueno, tú compras unos zapatos y dices, sí, pero es que yo me los pongo muchísimas veces. Ya, pues ¿cuál no será el placer? El placer a veces de poseerla, de abrir la botella cuando dicen hay que catar a ciegas o no hay que catar a ciegas. Hay una parte que es intelectual, que es cultural, que es el poseer, que es el traer. Hoy explicaremos el vino que hemos traído y por qué. Yo no creo que nadie que quiera disfrutar de algo tenga que catar a ciegas. Alguien que lo quiera analizar y forma parte del trade, del negocio y demás, lo tiene que catar a ciegas para valorarlo. Objetivamente, pero sí, el disfrute no está ahí. El disfrute es completamente subjetivo y hay que catarlo a ciegas. Igual, ¿no? Eso es. El disfrute es igual. Tú vienes a ver una exposición, vas a un museo o a una sala de exposiciones o a un centro de arte y no sabes lo que te vas a encontrar. Vas a por una actitud de disfrute y una actitud positiva, ¿no? Pero puede que el resultado cumpla tus expectativas o no. O no. Y luego la exposición del iris, ¿no? Sí. De lo micro y lo personal, que acaba siendo en lo macro y en lo cosmológico. Lo cosmo.
creo que podríamos incluir el vino que hemos traído hoy, que hay alguien del público que ha dicho, joder, es bastante buen vino. Digo, claro, hombre, no vamos, la cantina no nos subvenciona el vino, no nos paga el vino para que traigamos una cosa mala. No, pero al final... Pero hemos traído un vino bastante icónico. A mí hace poco me preguntaron, ¿no? ¿Y cuál es el valor mío, en este caso como elaborador, en una zona prestigiosa como Rioja, ¿no? Que es lo macro. Y al final tú pones lo micro, lo personal, en una visión global que se va a quedar, todos los que elaboramos vino, al final estamos poniendo nuestro punto de micro y de personal en algo que es mucho más amplio y que nos va a pasar por encima, que la historia, el lugar, va a estar ahí antes de nosotros y mucho después de nosotros. Cristina, ya que has preparado todo lo que tenemos que hablar ahora con nuestro invitado, muchísimas gracias por acogernos, por ser tan buenos anfitriones y vamos a ver a dónde nos lleva toda esa propuesta de Anaísa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Last for Wine, un podcast con mucho arte en el campo. Bueno, pues yo creo que aunque vamos a hablar realmente del vino y de la canción que vamos a proponer, yo invitaría ya que Pedro Terán participe con nosotros, sí, porque creo que los dos nos morimos de ganas de... Hemos mencionado el vino. Eso es. Y a la cantina. El vino, pues preséntalo tú. Es el Rapolao de Raúl Pérez. Bienvenido, Pedro. Hola. Bienvenido. Es un vino de Bierzo, variedad mencía, que al final Bierzo y mencía van unidos casi disolublemente, porque si alguien dice mencía, pues le puede llevar a Bierzo o a Ribera Sacra, pero no a ningún otro lugar del mundo. Y es un vino curioso en este caso porque es uno de los pilares de los nuevos vinos del Bierzo, de el elaborar y clasificarlos más que por su estilo, por el origen del que proceden. Rapolao es un paraje donde mucha gente elabora vino y es muy curioso porque dentro de un paraje que tiene unas características microclimáticas muy particulares, pues lo que vemos es cómo cada una de estas personas que elaboran en el mismo paraje interpreta el vino, ¿no? Eso es, esta es la Vizcaína, este es uno de los proyectos de Raúl Pérez en el Bierzo y fue la primera etiqueta que salió con el nombre de Rapolao, aunque bien ahora él incluso tenía eso como marca, Rapolao, pero decide ceder ese nombre para los parajes y en este momento hay 9 diferentes etiquetas de Rapolao. A mí me gustaría saber, tú como productor y como elaborador, cómo ves eso, la influencia del elaborador dentro de lo que es un paraje, ¿no? Al final todos los vinos tendrían que ser iguales, las mismas uvas, los procesos de elaboración son muy similares de unas bodegas a otras dentro del mismo territorio, con una misma variedad y sin embargo... Pues al final entra la interpretación de cada uno, pues hay muchas decisiones, aunque haya gente que diga que el vino se hace solo, hay muchas decisiones que uno tiene que tomar que influyen en el estilo y en la calidad. Desde que plantas. Yo siempre digo lo mismo, cuando decimos vino natural, el vino no es natural desde que la planta es trepadora y haría lo que le da la gana y tú decides dónde lo plantas. Qué plantas, dónde la plantas, carga, cuántos kilos por hectárea vas a coger, el momento de vendimia y todo lo que haces en la bodega, pues al final marca mucho de lo que vas a hacer, pero no marca más allá de lo que el potencial del viñedo. El viñedo te da un potencial de calidad y de estilo y tú lo puedes moldear un poquito, pero de donde no hay no puedes sacar. A mí me apetecía empezar a hablar con Pedro, me apetece decir, yo creo que vamos intercalando. Es que su trabajo tiene mucho que ver. Porque tiene mucho que ver con yo esto. Cuando pensamos en esta exposición dije, ojalá quiera venir Pedro Terán, un reconocido cirujano plástico, que tenemos la suerte de que trabaje, opere directamente, aquí sí que es operar, desde Burgos. Muchísimas gracias por venir, Pedro. Gracias a vosotros. Y claro, en vuestro trabajo, el de enólogo y cirujano, yo veo tantas conexiones, ¿no? Porque al final, ¿qué hace un enólogo? Porque muchas veces pensamos, ¿arreglas un vino? Hay muchas veces que lo que haces es una decisión, pues como me imagino que no tengo ni idea de ninguna de las dos cosas, ni de hacer vino ni de medicina, pero decides arreglar un vino porque le haya ocurrido algún accidente durante el proceso de elaboración y tengas que arreglarlo. A veces lo que quieres es mejorarlo. Decides que no se note tu intervención para que parezca... Yo creo que eso también es muy parecido a las cosas que puede hacer Pedro. Aquí en el mundo del vino, yo la dejo a Pedro que va a ser más interesante, entra el debate de la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos muchas herramientas técnicas y tecnológicas
para hacer muchas cosas en el mundo del vino, en una bodega. Y eso al final es una herramienta. Entonces, esa herramienta, una de las críticas a la tecnología en el mundo del vino es que estandariza los vinos y los hace muy iguales. Y es verdad. Pero los hace muy iguales porque al final, de la misma manera que en la obra de Anaís, el público participa y es fundamental, en el mundo del vino el consumidor es el centro. Y muchas veces hacemos vinos muy iguales buscando un tipo de consumidor que quiere algo. Vale, y por ejemplo, Pedro, la gente, ¿por qué toma una decisión? No hablamos de una cirugía reparadora, sino cuando es una cirugía estética, es para parecerse, para homogeneizarse, para, como lo que sería un vino de estilo, un vino que siempre quiere ser igual y buscamos una imagen, o para ser diferente, o para mejorar. Casi siempre es para mejorar. No es para ser diferente porque no le gusta lo que ve, ¿no? Y al final pasa con el vino también, que el vino va a una velocidad increíble, ¿no? Pues también la estética va a una velocidad increíble. De que pues estamos en un momento en que si tú tienes algo que no te gusta y te inquieta, pues intentas mejorarlo. Luego lo que pasa es que las expectativas tienen que ser reales, que es decir, que pasa con todo, ¿no? Yo creo que la publicidad es una cosa, la venta es una cosa, que a veces se venden cosas por encima de las perspectivas de lo que se pueden hacer o por encima de lo que tiene sentido común, ¿no? Y al final una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que se puede hacer o lo que se puede mejorar. Todo, como en el vino, como en la cirugía, hay una cosa muy importante que es el sentido común y el sentido real de las cosas, ¿no? Entonces, la gente normalmente, como todo, pues quiere mejorar, quiere cambiar, quiere sentirse mejor. Ese es el objetivo de la estética. Y muchas veces tiene un efecto psicológico muy bueno. A eso voy yo. Sí, O sea, sí. no es una parte solo física y superficial, sino igual que la tecnología tiene filosofía, también yo creo que hay mucho Desde luego. de Quiero mental, decir, ¿no? Que no es todo frivolidad. La estética tiene una parte muy importante en la mejoría personal de mucha gente. O sea que cuando yo empecé, al principio yo venía de la cirugía reconstructiva y me parecía todo muy frívolo, ¿no? Y recuerdo como anécdota que la primera chica a la que yo le puse unas prótesis me volvió loco y estaba harto de ella y decía, esto es una mierda, esto de la estética no me gusta nada. Y al final un día le dije, ¿pero tú estás contenta? Y me dice, yo soy la tía más feliz del mundo. Dije, coño, pues haberme lo dicho. Empieza por ahí, ¿no? Empieza por ahí, no me tengas machacado 2 meses, ¿no? Y hay un poco, cambió también mi idea, ¿no? De que es verdad que hay gente que le puedes ayudar desde el punto de vista de la imagen, es una cosa más, no todo tiene que ser reparador. Y que esa parte, a veces en la cabeza, es muy buena. Pero también hay que tener unas perspectivas reales de las cosas. No puede ser que todo lo que vendas sea Instagram, Internet, ¿no? Sí. Bueno, en Instagram no hace falta ni operarte. Es decir, tienes 40 filtros que puedes ponerte un poco el aspecto que tú quieras y todo el daño que yo creo que puede hacer también, ¿no? Ahora que yo también me he enganchado al Instagram, que no yo nada instagramer, pero me metí hace un año, ¿no? Porque me obligaron en la consulta y he leído algo que hoy me ha parecido mal, o sea, no me ha gustado. Había 2 chicos jóvenes que decían, no solo es importante ser un buen cirujano, que no tenían pinta de serlo, por cierto, sí, sino que además hay que saberlo vender. Coño, a ver, lo primero y más importante es hacerlo bien, estudiar. Yo creo que esa parte que es primitiva es como en el vino. Si tú no tienes ni idea de vino, no tienes ni idea de cómo se elabora un vino, la tecnología te da igual. O sea, ¿no? Bueno, Sí, Luis Gutiérrez, me acuerdo de una frase muy buena. Luis Gutiérrez es la persona que puntúa los vinos para Parker aquí en España. Ya lo sé, pues voy a decir una cosa que a mí me gustó mucho, porque le estaban haciendo una entrevista y yo estaba al lado montando una cata. Y dijo, no puedes hacer un buen vino si nunca has probado uno. Bueno, sí. Y eso es verdad. Sí, Fue la primera sí. vez que yo escuché esa frase y Sí, dije, entre los- tiene toda la razón. Y en el mundo del vino hay mucha gente que no prueba otro vino más que el que hacen ellos. O sea, Ese es un problema. O el de la zona, el del vecino, sí. Yo tengo una pregunta, A escondidas. ¿no? A escondidas. Porque en el mundo del arte ha habido siempre pues, unos movimientos y unos parámetros estéticos, etcétera, ¿no? Y en el mundo del vino también lo hemos hecho. En los 90, el que no usaba 200% de madera nueva es porque no tenía dinero para hacerlo, ¿no? Y buscábamos todas esas decisiones que uno puede tomar a la hora de interpretar una viña, un paraje, un pueblo o el vino que está haciendo, todo iba hacia el exceso, ¿no? El mucho de todo, mucha madera, mucha maduración, mucha extracción, mucha estructura, mucho. Y ahora esa tendencia está cambiando, ¿no? Pero son tendencias, al final son tendencias estéticas de alguna manera. Eso también lo habréis vivido vosotros, eso. entiendo. ¿Se busca el exceso o se busca la naturalidad?
Pues ha habido, en los cambios de imagen. En esto hay todo tipo de público. Hay gente que busca el exceso, gente que busca la naturalidad. Cada vez se busca más la naturalidad, pero me dices, ¿pero es la norma general? Pues no, depende de quién tengas delante, busca una cosa u otra. Tienes que tratar de interpretar qué es lo que quiere el que tienes delante, ¿no? O qué busca. Y también a veces dirigirle, ¿no? hacia cosas razonables, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando viene alguien para un aumento de mamas, digo, si usted me va a pedir unas prótesis de 600 centímetros cúbicos, la puerta está por ahí, ¿no? Porque estos programas de televisión, de chapuzas estéticas, los yanquis son muy buenos, pero también hay cosas muy malas. Allí cualquier cirujano te hace lo que sea por dinero, a veces, ¿no? Entonces ahí entra un poco la ética profesional. Entonces, hay pacientes que hay que rechazar. Yo recuerdo mucho, cuando yo empecé también, una frase de un compañero catalán, que era muy listo, entonces era de los que yo consideraba más listos, y le dije, joder, no sé qué estoy haciendo mal, pero creo que el 30% de los que veo, pues no se van o no tal. Me dijo, eso es que lo estás haciendo bien. O sea, hay un 30% de gente que se te tiene que ir, por lo menos, porque probablemente es gente que no debes operar, que no debes tratar o que no debes estar. Entonces, ¿Porque no estén preparados para ese proceso? No, ¿O porque estén demandando algo que no...? Porque sus expectativas no son reales. La estética interviene muchísimo ahora, las redes sociales, la publicidad, y todo eso no se puede traducir a veces en cirugía, y hay que estar en la tierra, ¿no? Y hacer cosas razonables o cosas con sentido común para mejorar al paciente. Si no crees que le vas a mejorar, pues desde luego no le vas a operar, ¿no? O yo creo que es así. Y si crees que sus perspectivas no son reales, probablemente es que no lo debas operar ni tú ni nadie. Pero claro, no, el mundo es muy grande. ¿Y cuál sería la línea roja en el mundo del vino a la hora de modificar, alterar, transformar, corregir vinos? Pues esa es muy complicada, porque el otro episodio hablábamos de los vinos naturales y de cuáles son las fronteras, y que como realmente entiendo que en el caso de la medicina sea la ley. Por algún lado seguro que están reguladas ciertas prácticas o ciertas cosas que se puedan o no se puedan llevar a cabo, y luego entiendo que el código deontológico, la ética profesional, y ahí sí que hay que venderse. Bueno, hay que venderse. Pedro se ha vendido estupendamente sin Instagram toda la vida. Entiendo que se vende uno por su currículum o su trabajo. Sí. O productores como Raúl Pérez. O sea, ¿por qué un productor de su nivel internacional de prestigio? ¿Por qué un Rapolao que está en nombre de todos ahora cuesta poco más de 20 y tantos euros en una tienda? Un vino que alguien ha hecho una foto y ha dicho, este es un buen vino. Y sin embargo no hablamos de vinos de 5. O sea, ¿por qué esa vocación democrática? Yo no le he hablado nunca con él, pero hay muchos elaboradores hoy en día que hacen grandes vinos para que se vendan, para que la gente los pueda beber, cuando podrían pedir lo que quisieran, que los venderían igual, ¿no? Eso también es una parte de ética por parte del elaborador, ¿no crees? O de principios. No Eso sé, es. Es como... ¿Dónde quieres ver tu vino? A mí me gusta hacer vinos que la gente consuma y beba y me diga, he bebido tu vino y me ha gustado. Más, me acabé la botella entre dos. A mí me gusta lo que ponen vuestras cajas de vino. Sí. Lo que está en inglés, pero es como vinos que son que vale la pena beberlos, ¿no? Sí, es que no me acuerdo. En inglés suena bien, es wines worth drinking. Eso que es, vinos que merece la pena ser bebidos, ¿no? Y en este caso creo que hay eso. Decías, ¿cuál es el límite? Hay muchos vinos que están muy modificados porque son vinos de estilo. Todas las grandes cuvées de las grandes maisons de champán son vinos muy modificados para que siempre tengan el consumidor lo va a reconocer siempre. O sea, son las Big Macs de los grandes champáns. Quiero decir, al final, tú siempre que pidas una cuvé vas a encontrar el mismo estilo año tras año, cuando hay algo que es tan influenciable como es la agricultura. Es así. O grandes vinos como Tondonia, que lo que buscan es un vino de estilo que siempre sea lo mismo. Champán es un vino de mezcla y al final los grandes vinos de mezcla se mezcla precisamente el beneficio de la mezcla, el objetivo de la mezcla es estandarizar, ¿no? Y hacer regular una calidad y un estilo de la casa. Y el vino de mezcla por antonomasia es champán o son los vinos de Jerez. Eso es, los vinos de criaderas y soleras donde se mezcla constantemente y la añada se diluye entre una mezcla histórica, ¿no? de añadas mezcladas. Estamos hablando de la antítesis de esto. Es la antítesis de eso, sí. ¿No? Es la antítesis de eso. Pero igualmente legítimo y válido. Sí. No hay... ¿Y dónde está el límite ético para ti a la hora de modificar un vino enologicamente? Yo creo que el límite está en lo que tú le vendas al consumidor y lo honesto que seas con el consumidor. Por ejemplo, en mi caso particular, sin hacer...
nosotros modificamos mucho más los vinos donde el consumidor no entiende ni variaciones ni precipitados, ¿no? Por ejemplo, pues nuestros vinos más baratos se pueden estar vendiendo en 9,99, la cifra mágica, en un supermercado de Benelux, ¿no? Y va un señor o una señora, normalmente señora, o las que hacen la compra son ellas, son las que más vino compran, y compra una caja para una barbacoa. Y le gusta, ¿no? El Mesta tinto le encanta. El año siguiente vuelve. Y esa señora no quiere que le hables de añadas ni de nada por el estilo. Quiere aquello que bebió, que le gustó mucho, lo mismo. Entonces, en esos vinos nosotros intervenimos mucho más que en otros. Pero bueno, también hay vinos que se intervienen mucho de precio bastante más alto y con unas campañas de marketing brutales, los que encontramos en la mayoría de bares, o los que la gente dice, te dedicas al vino, a mí me gusta mucho tal, y dices, ay, pues felicito. ¿Qué es lo que podría hacer con ese dinero? Tenemos otros vinos maravillosos, yo creo pero... que la línea es la honestidad o sea, poner al consumidor en el centro de todo, ¿no? Sí, pero claro, ese vino yo también entiendo. Con campañas de marketing que pones una selección de mis mejores 990 barricas, dices, si supieras que eso son 330.000 botellas, o sea, una selección de lo que es una bodega ya de un tamaño medio alto en Ribera del Duero. Pero claro, si ese productor que hace ese número tan elevado de botellas tiene que llegar a un gran público lo va a encontrar en un súper, lo va a encontrar en el chiringuito de la playa, lo va a encontrar en todas partes. El productor no puede controlar la conservación de ese vino, las temperaturas que se va a es decir, al final tiene que estar tratado por narices para poder asegurarse que llegue en condiciones al consumidor final. No es un vino que esté en un proceso. Este vino, cuando me lo han mandado, me lo mandan refrigerado, no te lo venden en todas partes. Cuando un vino tiene que estar tan controlado para que pueda soportar oscilaciones térmicas y todo tipo de malos tratos que le puedan someter, eso también es normal que el vino esté tratado. Sí, pero más que eso es complicado en el mundo del vino, ¿eh? Porque siempre pierdes el control en algún momento. Y a veces los grandes supermercados tienen más control que las pequeñas tiendas, ¿no? Porque son capaces de comprar mayores volúmenes y tienen más controles de calidad. Pero yo lo digo en el sentido de qué va a esperar el consumidor de esa botella, ¿no? Eso para mí es la línea roja. Y en otros vinos intervenimos mucho menos porque el consumidor entiende que hay diferentes añadas, que una es más fría, la otra es más cálida, que pueden aparecer precipitados que son naturales. Cuando el consumidor entiende eso, yo no estabilizo los vinos, pero si a una persona que entra en el sector, que no tiene ni idea, que compra una botella en un supermercado, que ve una cosa rara, sé que va a ir con el supermercado y va a decir, esto no sé lo que es. No, entonces, está diferente a lo que yo tomé. Yo la línea roja la pongo con lo honesto que tú seas con tu consumidor. Ese es mi criterio. ¿Y la de Pedro? Parecido, ¿no? Lo que nos contabas. Lo honesto que seas con el paciente. Eso es. Exacto. Al final es lo mismo, ¿no? Quiero decir que de su relación con el vino, que es súper compleja, por lo que veo además, pero en cirugía siempre es como en medicina, es la relación médico-paciente, eso es lo más importante. Al final, al que te debes es a tu paciente, ¿no? Eso es lo más importante, esa es la línea roja, y hacer cosas que tú creas que vas a mejorar. Si yo no creo que voy a mejorar, lo dejo bien claro, digo, esto no tiene sentido, o esto no vamos a conseguir lo que tú quieres. La mejora a veces en algo estético, ¿no? Es muy subjetivo. ¿Cómo abordas tú? Y muy sutil, pero si yo ya no la veo, malo será que la vaya a ver el que tiene el problema, ¿no? Quiero decir que volvemos a lo mismo, la publicidad, las redes sociales te venden algo que a veces es informática, lo que te están vendiendo una imagen, ¿no? Irreal. Y tú tienes que realizar eso de una forma bastante artesanal. Al final la cirugía es muy artesanal, muy cirujano dependiente. Tenemos maquinaria, tenemos cosas, tenemos tecnología, pero lo más importante es las manos y la cabeza del que te va a tocar, porque es el que va a tomar decisiones importantes en el momento importante, ¿no? Y él es el que tiene que saber hasta dónde puede llegar o qué puede conseguir. Bueno, y algo muy importante que suena muy bruto en cuanto hablamos de cirugía, pero que en el vino lo entendemos perfecto, que es la materia prima. Quiero decir, aquí cada uno dará lo que puede dar de sí. O sea, yo a una tempranillo le podemos pedir en Ribera del Duero que sea fresca y ligera como una Pinot Noir de Borgoña, y yo no puedo ir a tu consulta y decirte, hola Pedro, y irte con una foto o con una idea y decir, mira, maja, que tienes 44 años, de decir que podremos hacer hasta aquí, pero esto sucede. Eso lo decía Paul Tessier, que fue uno de los grandes cirujanos del siglo pasado, ¿no? En francés, que
que él se dedicaba a operar polimalformados y decía, la escalera, la belleza es una escalera, tú no puedes saltarte del peldaño 1 al 7, es imposible. Si tú tienes una malformación, yo podré hacer que seas una persona más o menos razonable y que si estás en un peldaño 1, que es un desastre, hacerte en un 4 y que puedas tener una vida digna. Pero no vas a ser el tío más guapo del mundo, ¿no? Pues sí, claro, la gente viene a veces con fotos y dice, vale, muy bien, pero tú no eres Angelina Jolie, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Sí, eso es cierto, claro. O sea, hay que saber dónde partimos, pues al final, como en esta vida, todo es sentido común, ¿no? Y una parte importante que es la ciencia, ¿no? Y el estudio, pues igual con el vino, ¿no? Bueno, en el vino hay una tendencia ahora, una moda, para los que no la sepan, que es los vinos atlánticos. Y hay vinos que no están ni a 500 kilómetros del océano Atlántico. No, y dicen, son atlánticos. todo Pueden ser frescos, pero atlánticos. Que todo parezca Pinot Noir. Eso es. Pinot todo Noir, tiene- que es vinos muy ligeros de color, muy Poco grado. poco color, poco grado, poca estructura. Como digo yo, que la tendencia va al revés de la, Incluso, sí, la incluso temperatura en- y el cambio climático hace que cada vez los vinos sean más... incluso en Jumilla, ¿no? Eso es. Que sea así. Y al final quieren hacer vinos clónicos de donde no hay materia prima y al final eso es una cosa rara que supongo que en cirugía pasa lo mismo. Sí, Nosotros, por ejemplo, cuando elaboramos vino, pues al final queremos mantener una identidad. Vinos de gama alta, no vinos de supermercados. Nos pasamos al extremo completo. Queremos mantener una identidad, una personalidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, queremos mantener una personalidad de un origen, pero hay mucha gente que es su proyecto personal y mantiene una identidad propia de la persona, ¿no? Por su ideología, la manera de... Y hay otros que mantienen una identidad de un estilo, que es único e irrepetible. ¿Cómo afrontas...? Y aquí lo hemos visto en la obra, ¿no? En la obra. Tú pones el iris y al final eres tú, o pones la huella dactilar y al final la obra se compone de algo que es único e intransferible, que solo puede ser tuyo. Claro, tú vienes aquí... Yo me imagino estar en la consulta, en tu caso, y que me vienen con una foto de alguien al quien se quieren parecer, ¿no? Y cuando al final, dentro de la mente de una persona, pues, joder, lo importante es que seas tú. La individualidad, no te perder... puedes retocar, te puedes arreglar, te puedes mejorar. Joder, pero desde cuando tú afrontas que viene una persona que dice, es que quiero parecerme a esto, es que quiero en Jumilla hacer un Pinot Noir, ¿cómo afrontas Pero ese una cosa es la choque? inspiración y otra cosa es el plagio. claro, en el vino a pasa ver, igual. Esto es como si te viene alguien, yo qué sé, no quiero yo tocar Pero temas de vinos, pasa, pero supongo si que alguien pasará. te viene y te dice, yo quiero ser como este, pues es que ya directamente que le diagnosticas de una dismorfofobia a alguien que no sabe lo que quiere ser o qué es lo que tiene, no tiene sus objetivos claros. Eso es raro, ¿eh? La gente tampoco viene con fotos para decirte, yo quiero ser como este. Si te dicen, bueno, a mí me gusta esta nariz, me gustaría que la mía fuera, o me gustan estas mamas, o me gustan, eso sí es habitual, porque cada vez hay más información y más fotos, ¿no? Pero el que te viene y te dice, yo quiero ser como este, o si te viene Jumilla y dice, yo quiero ser Vega Sicilia, y dices, bueno, chaval... No, pues en el vino hay mucho menos... En el vino hay mucho menos En el complejo. vino hay mucho más descaro, ¿eh? No se cortan un pelo, ¿verdad? Pues esto, nosotros directamente, si alguien te viene así, pues ya estás pensando en que probablemente no necesita un cirujano, necesita un psiquiatra, ¿no? Claro. Pero bueno, no sabía yo que en el vino también pasaba En el esto. vino es En la el vino pasada. pasa, en el vino pasa. Nosotros cualquier trauma que pueda haber en la sociedad, nosotros También lo ocurre tenemos en el vino, trasladado, claro, lo tenemos claro, trasladado claro, aquí. lo tenéis asumido. Sí, y asumido. Sí, está bien, pues, da mucho juego. Totalmente. Hablábamos podríamos hablar también un poco cómo el Bierzo es la primera denominación, creo, en España que ha logrado esa clasificación que es compatible tanto porque conviven la clasificación tradicional de estilo de crianza, reserva, gran reserva, tan española, con, ¿no? Sí. Claro, me mira como, sí, es que solamente pasa en España. esa España tiene, clasificación. bueno, hay reservas por ahí, pero significan otra cosa. Reserva, tal, en Italia, pero a veces significa que tiene un grado más de alcohol. Sí, o sea, y luego suele ser una selección de la bodega, de lo mejor que tienen, y en Chile, Argentina también pasa. España tiene varias cosas únicas. que son No. la clasificación por ¿Por tiempos? calificar el vino como mejor o peor dependiendo de cuánto tiempo esté en una barrica. Y que no es igual en todas las denominaciones, para el público que no lo sepa. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos en Burgos, 2 denominaciones, Ribera del Duero y Arlanza. En Ribera del Duero, 12 meses para tener
La crianza en la tirilla, 6 meses en Arlanza. 24 meses. Bueno, más la botella. 24 meses de crianza total, mínimo 12 de ellos Eso. en barrica. Pero lo que es la parte de la botella, lo de la barrica me refiero, o sea, España es el único país que clasifica sus vinos en función del tiempo de estancia en barrica, Sí. pero hay 2 cosas que me alucinan a mí siempre, que es que nadie dice ni qué tipo de... O sea, tipo sí, en cuanto a capacidad... El tamaño. 225 o tal, pero nadie dice cuántos años la puedes usar o no, con lo cual... Eso es. Pero no, pero... ni los meses, lo que decimos, hay denominaciones que son 6 y otros hay son más, 12. hay más sitios donde el tiempo de crianza es obligatorio, ¿no? Brunello, Montalcino, Barolo y demás, pero nosotros usamos un tipo de barrica particular. Pero Vale, eso, pero calificar Bierzo los está por vinos, encima. calificar los vinos, pero tiene 3 cosas España. Una es esa, 2, nuestro amor por la madera. O sea, un vino con mucha madera solo puede ser español y, bueno, un poco de Napa argentino. y Burdeos y tal. Y la tercera, el amor que tenemos a las botellas pesadas. A Muy los ecológico botellones. y certificados como ecológico. Un botellón solo puede ser español, argentino, a lo mejor portugués, porque los pobres, mira que tienen cosas buenas, pero nos copian en lo malo. Y ahí es español. Y entonces, y normalmente vienen unidas, ¿eh? Vienen botellón, es que ha pasado mucho tiempo en madera y mucha madera. Y demás. Pero Bierzo sí, Bierzo y Priorato Y Priorat después, sí. se están desmarcando de eso y están calificando los vinos en una jerarquía de calidad por el origen, ¿no? Porque al final aquí jugamos con una materia prima cuyo origen tiene mucha influencia en la calidad. Entonces están haciendo vinos de pueblo, vinos de paraje, vinos de pueblo, vinos de paraje calificados. Viña clasificada. Y una cosa que me gusta en Priorat es, me parece curioso, que es de viña vieja. Sí, uy. Es que eso también esa es. es otra cosa Esa muy es española. otra, ¿eh? Cepa vieja, ¿no? Sí. Esa es otra cosa muy española. España es el país donde más viña vieja se planta todos los años, porque cada vez hay más. Y yo he visto... Y prefiloxérica ni te cuento. Ojo, que yo he visto panfletos de bodega, ¿no? De una bodega de Rueda. Hace 3 años su viña era de 100 años, pero es que 3 años después ya era de 200 años. Digo, joder, ¿cómo va? ¿Qué velocidad va esto? Es Sí, que lo han sí, ya comprado sabemos todos y qué lo han bodega vuelto es. a repoblar. Sí, sí. Pero España no es único. España en el tema de la viña vieja parece mentira que España, con el patrimonio de viña vieja que tiene, vaya a la cola de otros países donde le han dado mucha más dignidad antes que nosotros. Por ejemplo, Australia desde hace 10 años tiene una clasificación de viñas. Tiene las All Vines, las Ancestor, las Survival, y entonces empiezan en 35 y van subiendo hasta 100. Y dependiendo de cuánto tenga la viña, tú puedes poner en la etiqueta. Aquí no existe edades para las viñas viejas, te quiero decir. Sí, no, pero No no existen edades ni existe un registro. Eso es. Yo, por ejemplo, tengo un viticultor en Rioja que en el registro pone 1920, la fui a ver y dije, esto no es de 1920. Bueno, la arrancamos y la replantamos y no se lo dijimos a nadie. Pero allí en Australia sí que se ha hecho un registro de toda la viña vieja. Y el otro gran registro que es único en el mundo y es una pasada es el que ha hecho, y no me acuerdo el nombre de esta mujer, que viene muy al caso después en el 9 de marzo, que es en Sudáfrica. Hay una vitóloga sudafricana que se dedicó a registrar todas las viñas viejas. De Sudáfrica. Sí, claro, es que nosotros nos pensamos que por ser países del Nuevo Mundo no tienen viña vieja. Pero la viña llegó muy temprano, llegó en el siglo XIX y muchos de ellos no sufrieron la filoxera, por lo tanto, Australia hay zonas que tienen viñas más viejas que España. Pero esos 2 países han hecho desde hace tiempo una labor de prestigio de su patrimonio vitícola viejo. Y España va un poco a la... Y ahora viene cuando la matan. España hay corcho natural. También es otra de las cosas... ¿No? Si hablamos de afinidades a la madera y al corcho natural. Bueno. Pobres alcornoques, parece que nos iban para otra cosa. Pero me dicen, es que si no se van a morir. Digo, ¿Viña pues, vieja ¿cómo es de- sinónimo de vino mejor? Muy o buena no? pregunta. Claro, Muy buena porque pregunta. es No que tiene- parece que ahora todas las bodegas tienen, Mira, todas además vienen tal vino, finca el anejón, finca el no sé qué, y es mucho más caro. Sí, el anejón creo que no es viejo, pero bueno. Bueno, Sí. después me ha salido... No, mira, Pero es un vino la de viña finca. vieja es muy buena pregunta. Vale. La viña tiene 3 fases en su ciclo vital, ¿no? Es cuando se planta, que su sistema radicular tiene que instalarse y entonces la producción es pequeña. Una vez que el sistema radicular ha colonizado todo lo que puede colonizar, que tiene una producción más o menos homogénea y alta, y una vez en la que su producción empieza a caer. La viña vieja tiene muchas cosas buenas de manera natural, que es que
el equilibrio de los kilos que puede conseguir con respecto del resto de su fisiología es muy bueno. Y nosotros lo que buscamos es un equilibrio. Pero hay técnicas culturales, porque la ciencia y la técnica nos permiten, en una viña que no es vieja, llegar a equilibrios semejantes. Entonces, ¿da mejor calidad? No tiene por qué. Lo que pasa que de manera natural va a estar más equilibrada. Es verdad que tiene mucha madera vieja y eso en determinados estados fenológicos le permite a la viña vieja ser mejor que la viña joven, ¿no? Cuando tiene que brotar, que la viña tira de reservas, o cuando tiene que, en la floración, que tira de reservas porque no tiene hoja, la viña vieja, al tener más madera, es mejor. Pero la calidad es muy discutible. Ahora bien, y vamos a lo de la individualidad. A partir de los 90, en Europa se empiezan a plantar clones seleccionados de un vivero. Tú plantas un individuo. Hay un clon seleccionado que es un individuo de una variedad que dices, yo quiero el RJ73. Y plantas. Y todos los individuos de una viña es el mismo. Imaginaros esto si nosotros fuésemos todos iguales. No habría uno que es más listo y uno menos listo. Y uno más guapo y otro más feo. No habría uno más guapo o más feo. No habría uno más friolero y otro que aguanta mejor el calor. No habría, son iguales. Eso no habría uno que sea más fuerte y uno que sea pues más hábil. Más hábil, ¿no? O más rápido. Todos seríamos el mismo. Si nos tuviésemos que enfrentar... ¿Qué porcentaje de tempranillo en España es el mismo clon? ¿O hay dos clones? El 90% del tempranillo de España son dos clones, dos individuos. Igual. Todas las plantas son dos individuos. Si nos tenemos que enfrentar a un problema, y es un problema de matemáticas, y justo el individuo que hemos seleccionado es súper dado en matemáticas, no tenemos ningún problema. Si nos tenemos que enfrentar a levantar peso y el individuo que hemos seleccionado es el fuerte, ningún problema. Y en la viña tenemos muchos problemas, muchas enfermedades, muchos hielos, etcétera, ¿no? Entonces, si solo tenemos un individuo, somos muy poco resilientes a los problemas, sobre todo a los problemas del futuro. Y aburridos organolépticamente. Y luego esa es la segunda cuestión. La viña vieja tiene una mezcla de individuos que le da una personalidad a la viña. Y normalmente en la cuenca mediterránea se plantan variedades mezcladas, ¿no? Si vas a Ribera tienes un poquito de Bobal, Tempranillo, alguna blanca. Y eso le da... Y esas mezclas eran por algo. La blanca le daba un poco más de kilos con un poco más de acidez, la Bobal le daba un poquito más de kilos y le bajaba la tanicidad, ¿no? Y esas mezclas tenían mucho sentido. Cuando tú plantas solo un individuo, para el que va a hacer las labores es mucho más fácil porque florecen a la vez, maduran a la vez, etcétera. Pero le estás quitando personalidad. Entonces, la viña vieja no es que dé mejor calidad, si de calidad hablamos de parámetros analíticos, pero da mucha mejor personalidad. Es lo mismo que si todos los que entran en tu consulta acaban con la misma cara, las mismas tetas, el mismo culo. Claro, exactamente lo mismo, ¿no? Es más, dices, ¿son más guapas? Pues sí, pero al final igual te vas a aburrir. Igual te acaba gustando justo la distinta. Exacto, la diferente, ¿no? Aunque no sea tan perfecta. Vale, es más versátil. Sí, es mucho más resiliente al futuro. Sí. Y sobre todo, yo siempre abogo mucho por la viña vieja, nunca utilizo el argumento es mejor calidad, sino utilizo el argumento es un patrimonio genético que tenemos. Sí. Y los patrimonios genéticos van a ser la respuesta a muchos de los problemas que vamos a tener en el futuro, ¿vale? Y si quitamos el patrimonio genético y dejamos dos individuos, como el problema salga de esos dos individuos, tenemos un problemón. Problemón, se nos acaba el tiempo. Adri ya me mira como diciendo que hoy os estés entreteniendo. No me gustaría dejar de dar las gracias a la Cantina Vinos y Viandas por proporcionarnos este rapolao de la vizcaína de Raúl Pérez y comentar por lo menos la canción, que si bien no la podemos poner para el podcast por derechos y este tipo de cosas legales que entendemos, sí la hemos podido escuchar y proponemos a los que estén escuchándonos que la pongan. Se llama Afterwards y es una canción de Arca, es un poema de Antonio Machado, anoche mientras dormía, y está recitado por Björk, y es esa, porque primero, miren, la canción más versionada del mundo, porque dije, bueno, al final se trata de versiones, de individualidades, no he podido con ninguna. Era Yesterday de los Beatles, pero que ya todas las versiones, es decir, con la original, me cuesta, lo demás me sonaba todo a consultas. Y todas las grandes, dije, las 10 versionadas más del mundo, y dije, bueno, otra manera de versionar y
y de entrelazar, ¿no? es la poesía. Y Antonio Machado ha sido interpretado por diferentes artistas, y en este caso pega mucho en este centro traer a Arca, que es una artista venezolana, que es absolutamente muy vanguardista en cuanto a su estética, a lo que compone, y es la productora de Björk de los últimos 3 discos, y aquí Björk le devuelve un poco el regalo interpretando ese poema en castellano, un castellano que sepáis que le enseñó Rosalía, la Rosalía, que son todas amigas, y entonces le enseñó a recitar ese poema y me parece que hace una interpretación muy propia, muy única, sin perder la esencia original. Así que, chicos, muchísimas gracias, Pedro, de verdad, por participar, por tu generosidad. Gracias a vosotros, ha sido muy interesante. Muy bonito. No hemos hecho el plebiscito del vino, ¿sabes? Si ha gustado o no ha gustado. Es pero verdad, si entiendo que alguien... sí. ¿Os ha gustado el vino? ¿Alguien quiere participar de alguna manera? ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna observación? Que el mes pasado nos lo reclamaron. Nos pasamos los 2 primeros episodios sin que nadie quisiera participar y en el tercero parecía que se nos había olvidado. No sé si alguno de vosotros quiere decir alguna cosa, comentar. ¿Quieren más vino? ¿Quieren más vino? Vale. Pues para eso vamos a terminar la grabación. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias a Cristina, a Reggae y Esther, a todos los que forman parte de esta familia del CAP, por acogernos en sus instalaciones y por aportarnos tanto de lo que aprendemos de nuestro propio oficio. O sea que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta aquí Last for Wine, con Pilar Cruces y Tao Platón, un podcast con mucho arte en el CAP.